Estamos en Radio El Mundo, por supuesto, en Ciudades Rebeldes, que se pueden comunicar con nosotros al 4535-2525, o en las redes sociales Facebook, Ciudades Rebeldes, Twitter, CRAM 1070, o WhatsApp 15-444-75629. Estamos regalando 100 veces Charlie, Historias Esenciales de un Genio en Llamas, de José Veras y Fernando García, y estamos en este día frío, pero de inicio de vacaciones. ¿Con quién vamos a hablar, Nacho? Bueno, para hablar un poquito de rock nacional, su historia y sobre todo el periodo, digamos, más rico del 60 al 80, tenemos en línea a Julián Delgado. Julián es un profesor de Historia de la UBA, es magíster y está haciendo una tesis de doctorado que justamente se llama Historia del Rock Argentino, Música y Política del 67 al 82. Hola Julián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Gracias por llamarme. No, me asusté un poco, soy Franco. ¿Qué tal, Julián? Me asusté un poco porque entre el tema que escuchamos recién y todo mi preámbulo dije, ya colgó. Pero estás ahí, Julián, bienvenido, es un honor tenerte acá. Y hay una persona a mi derecha que seguramente conoces que te va a saludar. ¿Qué tal, Julián? Acá Gonzalo Aguilar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto hablar con vos y con ustedes. Los estoy escuchando desde el principio del programa, así que seguí ahí con atención la conversación, que está buenísima. Y empiezo con una pregunta sobre Almendra, porque sé que es uno de tus grupos de cabecera, y no solo por el gusto, sino que también lo has laburado mucho y has hecho investigación sobre ese periodo. Hablábamos justamente de lo que se ha hecho en los últimos años, que hay como una suerte de investigación de lo que fue toda esa época, ¿no? Muy seria, buscando documentos, tratando de buscar contextos. ¿Y qué fue lo que descubriste en Almendra? Vamos a decir así, para decirle al público que te ha llamado la atención, que por decir como que esto no se ha hablado tanto, aspectos menos conocidos, ¿no? Es un tema, y el rock argentino, bueno, un poco lo que ustedes charlaban, siempre es un poco difícil no pegarse a la cuestión más emotiva. De hecho, vale decirlo, yo me acerco también al rock por una cuestión de gusto primero, pero bueno, una cosa es decir qué cosa te gusta y qué no, y ahí uno es libre y le puede gustar lo que se le cante. Otra cuestión es la de la investigación. Yo efectivamente estoy encarando mis estudios con distintos análisis de distintas cuestiones vinculadas al rock argentino de los 70, entre ellas con Almendra, que me parece una banda muy, muy fascinante. Una banda que, bueno, no sé, tengo distintas hipótesis. Yo creo que hay una que ahí está dando un poco vuelta, ahora estoy escribiendo sobre eso, que es hasta qué punto Almendra es como una banda del rock nacional, porque en general se suele hablar de una banda pionera, ¿no? Y Almendra está atravesada por una historia que en un punto es similar a la de Manal y la de Los Gatos, las otras dos bandas reconocidas como pioneras, que es una historia muy breve. Son bandas que se separan en 1970, cuando el rock en Argentina apenas se están haciendo. Entonces yo creo que en un punto esas separaciones terminan de funcionar como una especie de punto de partida para el rock argentino. Por eso decía, bueno, ahí hay una tesis que yo tengo, que es hasta qué punto esta es una banda de rock argentino. Y cuando uno ve cómo funcionaban esas bandas, las primeras, Almendra, Los Gatos, son bandas que funcionaban bajo un esquema que es, me atrevería a decir, radicalmente distinto al que uno hoy día puede pensar para una banda rock. Son bandas que por ahí soñaban con hacer algo más parecido a la estructura del recital, de sacar discos con canciones originales, pero que todavía seguían funcionando bajo otro modelo que en la época era lo que se llamaba el beat. Claro, ¿y por qué se separan? Porque está la historia de la ópera. A mí me parece como que es un grupo que me hace acordar mucho a Rubber Soul, ¿no? Es decir, me parece un filón Beatle muy fuerte, ¿no? Pero después hay una idea de una ópera que después termina ese disco doble. ¿Cómo es esa historia? ¿Vos la estuviste estudiando, la separación? ¿Y por qué se separan? Por realidad era una banda que tenía un disco que era excepcional, el doble también está muy bueno, pero es como que eran todos muy amigos y siguieron siendo amigos, ¿no? Tengo entendido que siempre fueron muy amigos, ¿no? De toda la barrera de... Es una historia, bueno, no sé, difícil de tratar, entre otras cosas, está tremendamente comprimida en el tiempo, ¿no? Uno cuenta todas las cosas que hicieron, y la historia de Almendra es una historia que no llega a durar 3 años, 68, 69 y 70, y ya está. O sea que todo lo que generó Almendra lo generó en ese muy corto plazo.
Sin embargo, generó muchísimas cosas. Almendra graba, aparece en el 68, graba un par de simples, bueno, empieza de a poquito la carrera. Durante el 69 graba el primer disco sale a principios del 70, y a principios del 70, cuando sale el disco, Almendra inmediatamente lo saca y se propone esta idea de hacer como una especie de gran ópera. No es un proyecto inconcluso, del cual se saben pocas cosas, esto que decías al principio de las fuentes y eso, bueno, yo estoy haciendo un poco ese trabajo de intentar reconstruir un poco de qué se trataba eso. Bueno, un trabajo que no jamás va a ser completo porque eso no se llegó a concretar, y bueno, creo que un poco la frustración de esa imposibilidad de concretarlo es la que los lleva a separarse, y lo loco es que ellos se separan, anuncian que se separan y que van a grabar un disco y que van a tocar hasta el final del año. O sea, en septiembre ya estaba claro que Almendra se separaba, pero Almendra sigue funcionando hasta diciembre de 1970, que es cuando saca el segundo disco, toca por última vez el 25 de diciembre y se separa. Ahora la pregunta es ¿por qué se frustran ahí con esa ópera? ¿Por qué no les sale? Yo trabajo, soy historiador, y entonces mis respuestas se me ocurren por ese lado, y yo creo que justo ese momento es un momento de gran cambio a nivel sociocultural y político en Argentina, un momento de quiebre, y de quiebre violento, en el sentido de que algunas de las ilusiones sesentistas así más se empezaron a poner sobre la mesa y a enfrentarse con sus consecuencias más directas. Puntualmente me refiero, una cuestión era decir la revolución está muy bien, y otra cosa es ponerla en acto, y en 1970 es el momento que en Argentina aparecen actores que dicen, vamos a intentar poner en acto la revolución. Claro, pero en ese medio, completo y en ese medio Almendra quiere hacer una ópera que, si uno lo piensa, es como la forma, la que busca englobar todo, ¿no? La que busca la forma del arte que aspira a englobar todas las otras artes. Y eso le queda ahí medio frustrada. Es un segundo disco que es todo lo contrario, es un disco quebrado, con canciones que no tienen nada que ver una con la otra. Sí, es un disco raro que tiene, yo estoy valorando muchísimo ahora, y escucho mucho ese lado que tiene Parvas, Carmen, Florecen los Nardos y Cometa Azul, que son 4 temazos. Pero Julián Delgado, investigador del rock argentino, te quería hacer una pregunta con respecto a ese disco de Almendra. ¿Qué pasa con ese tema de Emilio del Guercio, que siempre me llamó mucha atención, que dice: compañero, toma tu fusil, ve y abraza a tu general? ¿No? En ese momento del 70, Emilio siempre fue peronista, por lo que yo sé, digamos, ¿no? Siempre tuvo simpatías por el peronismo. Pero ese es un momento muy fuerte, era el año del secuestro de Aramburga, más no me equivoco, ¿no? Así como que hay un combo ahí muy fuerte, ¿no? A eso apuntaba. Sí, es una canción que está en el segundo disco, que está en el primer disco, el segundo álbum, en el primer disco, porque el álbum es doble, que se llama Camino Difícil, y efectivamente son los únicos 2 versos: compañero, toma mi fusil, ve y abraza a tu general. Son los únicos 2 versos en la carrera de Almendra en donde hay una toma de postura sobre la coyuntura política, sí, muy muy abierta. Y lo interesante es que está justo hecho en una canción en donde esos versos contrastan de una forma muy violenta, valga la redundancia. Hay otras canciones de Almendra del segundo disco que son mucho más duras, más oscuras. En cambio, Camino Difícil, si uno la escucha, suena una canción muy hipona, así, con un paisaje hiperbucólico, y de repente aparecen esos dos versos ahí, que mira el agua, ves que clara está, dice, ¿no? Mira el agua, ves que clara está, es decir, versos hipones, como decís vos, ¿no? Claro, agua, las flores, la noche, el amor, es todo en ese tono, y de repente tira esos versos. Ahí es un desafío a la interpretación. Yo creo que justamente un poco lo que esa canción muestra es el camino difícil al que se enfrentaba Almendra también, ¿no? Que es, de repente Almendra es una banda como muy muy guiada por ese espíritu muy muy abierto, muy alegre, muy
cargado de ilusión, en el mejor sentido lo digo, sí. Y de pronto hay una realidad que se le viene encima en donde hay apuestas de una carga muy fuerte y bueno, ahí hay que ver cómo uno se posiciona. Yo no sé si es una de mis canciones favoritas, Almendra, porque creo no es la canción en donde mejor logran lidiar como con ese presente. Creo que hay otras más contundentes. En todo caso, sin duda, eso es una preocupación. Bueno, Emilio, como vos decís, siempre ha tenido como una atención particular hacia eso, pero Rodolfo García, el baterista de la banda, también, y bueno, Aquelarre también tiene, es la banda que ellos dos forman después, también tiene sus historias con el rock y la política, pero en todo caso, me parece que, como digo, que es una canción para escuchar y abierta ahí a la interpretación. Julián, y saliendo de Almendra, vamos un poquito a Serú Girán, porque sé que vos también estuviste investigando un poco a Serú, y sobre todo esta cuestión que vos planteás en un trabajo tuyo que se llama No se banca más, del surgimiento de Serú, el primer rechazo que tiene el público hacia ellos, como que no lo pueden entender, y luego como 4 años después terminan explotando y convirtiéndose en la banda emblemática que fueron, ¿no? Sí, es muy significativo. Yo me confieso espineteano, sin embargo, cada vez que me enfrento a Charlie, como ustedes charlaban hace un rato, cada vez que me enfrento a Charlie me sorprendo con sus composiciones, porque son muy perceptivas y son tremendamente profundas en el sentido que tienen como muchos niveles posibles de interpretación. Serú Girán es una banda que Charlie arma al principio, digamos, de la última dictadura militar. En verdad, él termina con Sui Generis en el 75, arma La Máquina de Hacer Pájaros, la máquina dura un periodo corto y bueno, surge esta nueva idea hacia el 77-78 de armar una banda, que es Serú Girán. En principio la banda presenta acá y las cosas no salen como esperaban por diversas razones. Entre ellas es una anécdota bastante significativa también, que parece que tocan una canción que al final no grabaron, pero era una canción como que ironizaba sobre la música disco y bueno, el público al parecer no lo tomó como una ironía, sino como si realmente estuvieran reivindicando esa música, y eso genera como un rechazo, un primer rechazo. Lo cierto es que después, al contrario, Serú Girán va a empezar a crecer a pasos agigantados y a convertirse, yo creo que es la banda de la dictadura dictadura militar. Sí, ustedes charlaban hace un rato sobre cómo el rock argentino pasa a ser rock nacional al final de la dictadura militar. Yo creo que Serú Girán es una banda para escuchar con atención, y creo que es interesante escucharla cronológicamente, ir escuchando los discos y ver los cambios, y que muchas veces son pequeños, no es que un disco es radicalmente distinto al otro, pero es una banda que va incorporando cosas, dejando de lado otras, y yo creo que ahí se figura un poco la transición entre el rock argentino de los 70 y lo que va a venir, aunque bueno, hay otras bandas que después ya totalmente lo que decís, Julián. Ya que te voy a contar una pequeña anécdota para ir cerrando, pero yo vi, creo que fue la primera presentación de Serú Girán en Buenos Aires, que fue en Luna Park, en el Recital del Amor, y yo te quería contar algo que no tiene que ver exactamente con Serú Girán, si bien fue la primera presentación así con Lebón y Charlie, que además los grabó Bitibón, nada menos, pero ese recital, vos sabés que cantó Santolaya, y Santolaya, que aparece en el disco si vos te fijás, pero no está la canción, es que él cantó Volver a los 17, ¿no? De Violeta Parra, y lo chiflaron tanto, pero fue tan grande el chiflido, porque la gente tenía bronca por todo lo que fuera tango, folclore, como alergia casi, ¿no? Después Serú Girán incorporó el tango en uno de los discos en Bicicleta, ¿no? Pero en ese momento fue tan fuerte, y Charlie dijo algo que también me quedó muy grabado, que dijo, ábranla, ¿no? Como, ¿qué pasa con este público que no puede escuchar una canción nada menos que Violeta Parra, ¿no?
Entonces, Sí, ahí se ve bien también el ambiente de crispación que había de parte del grupo, de la gente de rock con otros géneros, con lo que estaba fuera del rock, ¿no? Esa canción que vos decís, Volver a los 17 de Violeta Parra, si no me equivoco, por ese entonces la estaba grabando Mercedes Sosa con Milton Nascimento en Brasil. Claro. Sí, en el disco Gerais. Exacto. Gerais, exactamente, que, si no me equivoco es del 76. Santolaya es un tipo muy atento, claro. Y de hecho, bueno, él toca ahí, pero después se va a Los Ángeles y vuelve al final de la última dictadura militar y saca un disco que se llama Santolaya, así como él, que vale la pena escuchar porque es un disco que un poco renueva o muestra los nuevos lenguajes que estaban dando vueltas, los nuevos estilos que estaban dando vuelta por Estados Unidos, bueno, de donde él venía, los trae. Y bueno, una cosa es, vos contabas hace un rato de Moura, un personaje hiper importante, pero al mismo tiempo alguien que en ese momento, bueno, era un pibe, no tenía carrera detrás, pero es bastante fuerte cuando Santolaya, que es el de Arcoíris, no sé cuánto, viene y hace disco. Al mismo tiempo, bueno, es esa la época en donde el rock argentino, los protagonistas se empiezan a acercar a Mercedes Sosa, y bueno, hace unos años sacaron un disco de Mercedes Sosa cantando es verdad, en el 80 en Brasil, y cantaba Volver a los 17 y era como... Sí, bueno, en Brasil siempre fue muy popular ella, ¿no? Realmente tuvo mucha aceptación. Vos, Julián, una pregunta ya más personal, además de historiador, pues sos hijo de un músico muy importante, Marcelo Delgado, ¿vos tocás algún instrumento? ¿Sos músico? Yo toco la guitarra, pero toco para mí, para vos y para tu novia. Sí, claro, toco, me junto con algún amigo y toco, y también sin duda cuando estoy trabajando con las canciones, a mí me sirve tocar la guitarra, sacar el tema, ver cómo está armado, cuáles son los acordes que usan o distintas cuestiones, así que también lo uso para eso. Creo que cuando vos hablabas de la investigación, creo que a veces la idea es o uno escucha música o uno investiga y habla sobre música, y me parece que eso no funciona, así que en verdad son tareas que uno debería hacer a la par, sobre todo si es investigador, si quiere escuchar música y listo, chao. Pero también creo que investigar es una buena forma de disfrutar más la música. Qué bueno. Y hablar sobre lo que uno escucha, esto que estábamos haciendo, bueno, la canción de Almendra es así o asá, suena de tal manera, pero dice tal otra que contrasta. Creo que eso te revela mucho sobre la música, y el rock argentino, creo que por eso es tan potente, porque ha logrado decir algo musicalmente. Además hay como músicos que son investigadores, han aparecido, ¿no? Es decir, uno piensa en Radiohead, pues el grupo que se me viene a la cabeza ahora, que son como, a la vez son investigadores, ¿no? Es decir, tienen toda una idea de lo que toman, bueno, el mismo Bowie, ¿no? Y acá en la Argentina creo que habría que pensar que también hay algunos músicos que tienen ese costado de investigación, ¿no? Es decir, la investigación también se ha ido impuesto en otros ámbitos, no solo en la academia, ¿no? El trabajo en el archivo. El trabajo en el archivo, por ejemplo, con los samplers, ¿no? Es decir, de repente, ¿no? Parezca un poco... Eso es algo que me parece que en otros lugares está como muchísimo más naturalizado. De hecho, hay carreras de música en distintas universidades en donde, digamos, hay dos betas. La beta más investigación, lo que nosotros entendemos por investigación, ir a los papeles, a la fuente y escribir un trabajo, pero también está la beta de hacer una investigación y que el trabajo final sea una composición. O sea, que hay compositores que están en la universidad, están investigando para componer. Claro. Y yo creo que retromanía mediante, eso también ahora está un poco en juego. En las bandas, me parece que está bueno no quedarse hablando del rock argentino y quedarse hablando de los 70 nomás. Creo que Nacho mencionaba las bandas actuales, y me parece que hay que poner el oído ahí, y que esas bandas son bandas que escuchan otras bandas y que escuchan sin dudas bandas del rock argentino. Entonces creo que hay un diálogo como para intentar descubrir.
Julián, te agradecemos muchísimo estos minutos. Seguramente en otro programa donde abordaremos otras etapas o épocas del rock nacional te volveremos a llamar. Gracias y un fuerte abrazo. Cuenten conmigo, me encantó conversar con ustedes, espero haber hecho un pequeño aporte y ahí sigo escuchando a ver qué más cuentan. Buenísimo, Julián, te mando un abrazo grande. Y ahí te saluda Franco. Bueno, Julián, además fue fue un hallazgo saber que vos sos el hijo de. El papá de Julián es el más grandes chelistas, ¿no?, de música contemporánea que hay en la Argentina, y trabajé alguna vez con tu papá, ya te lo contaré off the record. Muy con bien. Aide Schwartz, con Patricia Adal, con Gerardo Gandini en una orquesta llamada Buenos Aires Moderna. Después y estaba Alejo Pérez Puyé que la dirigía. Así que me quedó una sola pregunta, te voy a hacer la próxima vez que te llamemos, y fue la verdad que un placer contar contigo, y mucho más placer descubrir esta sorpresa. Bueno, muchas gracias, Julián. Haber hablado. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.